Otoño de 1886. En el territorio de Montana, todos se preparaban para el invierno de la misma manera. Leña apilada lejos de la casa, paredes reforzadas con barro, mantas clavadas para protegerse del viento. Así había sido siempre. Así sobrevivía la gente. Pero en medio del valle 2 hermanos hacían lo contrario. Mientras los vecinos reforzaban las ventanas, excavaron el suelo del granero. Mientras las familias calafateaban sus chozas, los 2 desaparecieron debajo de las tablas del suelo. Nadie entendió. Nadie preguntó. Están perdidos. Susurraron. Son demasiado jóvenes. No durarán. Cuando la nieve cayó demasiado pronto, cuando el frío llegó antes de lo esperado, y cuando la peor tormenta de nieve de la historia sepultó casas enteras y obligó a la gente a quemar muebles para no morir, no salía humo de su granero. Y eso era lo que más asustaba a los demás. En ese valle, las casas parecían iguales. Cabañas bajas, hechas de troncos gruesos, construidas de la misma manera durante décadas. Una sola habitación, una estufa de piedra en el centro, un pequeño ático para dormir, nada sofisticado, lo justo para soportar el frío, al menos en teoría. El de los hermanos Bell era uno de ellos. James tenía 23 años. Ruth, 19 años. Solo, sin padre, sin madre, sin nadie alrededor. Dijeron que heredaron la tierra de un pariente que nunca vino a reclamarla. Otros murmuraron que habían huido de algún lugar más al este. Pero nadie estaba seguro. Ni siquiera me interesa lo suficiente como para preguntar. En el valle, cualquier cosa que se desvíe de la norma se convierte en tema de conversación. Y todo lo que se convierte en tema de conversación se convierte en tema de desprecio. Los 2 llegaron a finales de la primavera, tranquilos, organizados, trabajadores. Pero eso no fue suficiente. Era extraño que un hombre tan joven tuviera que encargarse de todo sin ayuda. Aún más extraño es ver a su hermana compartir las tareas con él como si fuera algo natural. No asistían a la iglesia, no hablaron mucho, no le pidieron nada a nadie. Su casa era como cualquier otra, pero durante su primer invierno, aprendieron que las apariencias no eran suficientes para sostener a nadie. La leña ardía rápidamente, la estufa parecía consumir calor en lugar de generarlo. Y el viento era un enemigo que nunca se cansaba. Entraría por las grietas, por las esquinas del suelo y por la chimenea. Ruth pasaba las noches sentada junto al fuego, envuelta en mantas, con los ojos abiertos. James gastó más energía intentando mantener la casa caliente que en cualquier otra tarea del día. Y sin embargo, por la mañana, había hielo en el interior de las ventanas, agua congelada en el cubo, aliento blanco en el aire. No hablaron de ello con nadie. Pero ellos observaron. Fue entonces cuando se dieron cuenta del granero, pequeño, apretado, pero había algo allí, algo que los hizo dudar antes de irse. Incluso en la oscuridad, hacía menos frío. La vaca y los 2 caballos respiraban con dificultad. El heno apilado formó una barrera gruesa, y la parte trasera del granero, encajada contra la ladera, era como parte de la tierra. James fue el primero en darse cuenta. Ruth no discutió. La decisión no fue discutida. Esto apenas comienza. A finales de septiembre, antes de que se congelara el suelo, comenzaron a cavar. Dentro del granero, justo en el centro, en silencio, retiraron la tierra en pequeños cubos. Jugaban en los rincones bajos de la propiedad. Nadie se dio cuenta. O, si lo hicieron, fingieron no darse cuenta. Desde afuera parecía que simplemente estaban cuidando a los animales. Pero en la oscuridad, entre el sonido apagado de los cascos y el dulce olor de la paja vieja, los 2 hermanos crearon un espacio que nadie entendería. No buscaban aprobación. Estaban buscando la temperatura y la supervivencia. Lo que allí nacía no era una idea. Era un refugio, subterráneo, bajo juicio, bajo lo que otros creían que era posible. Pasaron semanas hasta que el agujero tomó forma. No era demasiado ancho. 2,5 metros por 3,5 metros. No demasiado profundo. 7 pies de profundidad, suficiente para un hombre de pie con la cabeza por debajo del nivel del suelo. Trabajo sucio, lento y repetitivo. James estaba cavando. Ruth llevaba los cubos. Temprano por la mañana, antes de alimentar a los animales.
Al final de la tarde, cuando la luz se desvanecía y el frío se intensificaba, las piedras fueron retiradas con cuidado. Los más grandes estaban apilados uno encima del otro. Los más pequeños, dispersos alrededor de la entrada, como si hubieran aparecido por casualidad. Ni una palabra sobre lo que estaban haciendo. Afuera, los vecinos notaron algo. No sabían qué. Un cambio de rutina. Una frecuencia en el granero que no tenía sentido. Samuel Danton, el dueño de la granja más cercana, comenzó a comentar: «Siempre están ahí. No oigo un hacha ni un martillo. ¿Qué están construyendo?» «Nada. Eso es lo que solo harían las almas perdidas», respondió otra persona en el almacén. «Terminarán enterrados vivos, ya verás». Las frases eran susurradas, nunca dichas a sus hermanos. Montana no era un lugar para la confrontación directa. Era una época de frases cortas dichas a espaldas de la gente. James y Ruth escuchaban a veces, pero no respondieron. Aquellos que viven al borde de la resistencia aprenden a medir el valor de lo que se debe decir y de lo que se debe hacer. Las paredes del agujero fueron construidas con piedra seca. James apiló los bloques como si estuviera armando un rompecabezas, sin cemento, sin técnica formal, solo lo que había aprendido observando ruinas, estudiando lo que había resistido la prueba del tiempo. Las piedras están inclinadas ligeramente hacia adentro. Detrás de ellos, tierra compactada. El peso de la tierra mantuvo todo en su lugar. Gravedad, silencio, instinto. El terreno fue nivelado a golpes de azada y de zapato. Batir firmemente hasta formar una base firme, ligeramente inclinada hacia una de las esquinas. Allí cavaron un pequeño hoyo con piedras sueltas en el fondo, para el agua, si él viniera. Una vez levantadas las paredes, llegó el techo. Utilizaron vigas viejas del viejo cobertizo que se había derrumbado el invierno pasado. Madera seca, gris y deformada, pero todavía fuerte. James encajó las vigas una al lado de la otra, cruzándolas con tablones que Ruth cortó a mano. El espacio comenzó a cerrarse desde arriba. Arriba los caballos, la vaca, heno, la rutina. Abajo, una cámara seca, oscuro, protegida. Lo más difícil aún estaba por venir: entrar. No podía ser una posición lateral. Si abrieras una puerta trasera, entraría el viento. El frío bajaría directamente. Era necesario ocultarlo, aislar. La solución llegó en una noche silenciosa. James se sentó en el suelo de la cámara y respiró profundamente. Él miró hacia arriba, la madera del suelo del granero. Ruth estaba allí arriba, caminando lentamente, el sonido apagado de pasos, pero presente. «Aquí», dijo. Eso es todo. 2 días después, había una trampilla, 3 pies por 3, en la parte suroeste del granero, donde el heno era más denso, cubierto con tablones viejos. La madera golpeaba contra el suelo. Es imposible notarlo a menos que sepas exactamente dónde mirar. Una pequeña escalera conducía a la cámara. 5 pasos. Construido con sobras. Suficientemente firme. Era invisible. Y por eso es perfecto. Pero nada de esto funcionaría sin aire. Ruth tuvo la idea. Un tipo de tubería hecha a partir de baldosas de drenaje que habían quedado sobrantes en el pueblo meses antes. El hermano unió 3 de ellos, los selló con arcilla y los escondió entre las vigas de la pared norte del granero. El tubo subía desde la cámara hasta la parte superior de la pared, pero desde fuera parecía simplemente un conducto de ventilación normal. Nadie se dio cuenta, y aunque se dieran cuenta, no lo entenderían. Por último, el fuego. No es una estufa. No encajaría, y el humo lo delataría todo. Solo un pequeño horno, escondido en la esquina sur. Piedra y arcilla. Chimenea estrecha. Tiro corto. No hay mucha leña. El calor no venía de las llamas. Vino de la tierra. 18 pulgadas de tierra densa rodeaban la cámara por todos lados. El calor persistió. El frío se quedó afuera. Cuando terminaron, la cámara no parecía nada. Una casa menos. Pero hacía calor. El invierno llegó antes de lo esperado. Mediados de noviembre. Aún no había nieve acumulada, pero las mañanas eran frías. A la mañana siguiente, el agua del cubo estaba cubierta por una costra de hielo. La leña que antes duraba 3 días ahora desaparecía en 1. James y Ruth bajaron las escaleras la primera noche sin decir nada. La escalera crujió suavemente. El fuego en el pequeño horno ardía tímidamente, pero de manera constante. Abajo,
El aire tenía una sensación cálida y húmeda. Olía a piedra, a madera, a heno, a silencio. La temperatura se mantuvo estable. No hacía calor, pero así era la vida. Ruth preparó las mantas en la esquina, sobre la plataforma de cuerda. James se quedó allí un rato, escuchando los sonidos que venían de arriba, la vaca acostada, los caballos acomodándose, el susurro apagado de los cascos en el heno. Ellos durmieron allí, por primera vez, sin sentir el viento perforar mi piel. A la mañana siguiente, James subió lentamente. Abrió con cuidado la trampilla y barrió las huellas con un paño, tal como habían acordado. La superficie estaba cubierta de escarcha. Su casa estaba oscura, los campos tranquilos. Al otro lado del valle se elevaba una columna de humo. Era a casa dos Danton. La leña ardió temprano, como en todas las demás casas. En su caso no había humo, no hay sonido. En el pueblo comenzaron los susurros. «No vi humo saliendo de su casa ayer», dijo el señor Brennan. «Quizás se hayan ido», respondió alguien. «O quizás ya estén congelados». Ruth fue al almacén al día siguiente. Compró sal, una pequeña bolsa de harina y fósforos. Nadie le habló directamente, pero cuando se dio la espalda, oyó: «Están durmiendo en el granero. ¿Lo oíste?» Pensé que era solo un rumor. Esto tiene que ser una locura. En el camino de regreso se cruzó con 3 mujeres en el camino. Todos guardaron silencio cuando ella se acercó. Ruth miró hacia adelante. Él siguió caminando. No se lo dijo a James, pero él se dio cuenta. La mirada, el peso. En la tercera noche bajo tierra el viento se levantó. Hacía ruidos como si algo estuviera vivo. Estaba raspando el techo. Estaba soplando a través de las grietas de la casa vacía, pero en el granero el sonido se oía amortiguado. Abajo, el fuego bajo continuaba manteniendo el calor en las rocas. Al cuarto día, James tomó la prueba. Él apagó el fuego. La temperatura bajó, pero lentamente, mucho más lento que arriba. Cuando revisó el termómetro, uno viejo que habían traído de la ciudad, marcaba 49 grados. Afuera hacía 10 grados. En el pueblo nadie dormía adecuadamente. La leña estaba desapareciendo. El frío se filtraba por las ventanas. En la casa de los Danton, uno de los niños enfermó. Tos seca, fiebre. La madre envolvía piedras calientes en paños y las colocaba a los pies de la cama. Las piedras se enfriaron en menos de una hora. No lo sabían, pero estaban quemando el doble de leña que la que Ruth y James habían usado para calentar el sótano. Pero nadie preguntó. Nadie quería saberlo. La extrañeza era aún mayor que la necesidad. A finales de noviembre, Ruth regresó al pueblo. Él compró harina. De nuevo, Douglas Kenny, el asistente, la miró como si estuviera examinando un rompecabezas. ¿No ha hecho demasiado frío en tu casa? Le tomó un segundo responder. Hemos estado manejándolo. Él dio una sonrisa forzada. El granero debe estar cálido con los animales, ¿verdad? Ella no dijo nada. Él pagó. Se apagó. En el camino de regreso, James estaba cortando leña. Sus manos ya estaban callosas por el hacha. ¿Te hablaron? Ella simplemente asintió. No importa, no importaba. Pero esto estaba empezando a pesarle. No fue solo la exclusión. Ese era el tono. La certeza de que estaban equivocados, de que eran demasiado tontos, demasiado jóvenes, demasiado extraños. Cada silencio era una sentencia. Pero el fuego persistió. La piedra lo contenía. El aire allí abajo se mantuvo cálido, y el frío exterior no mostraba señales de detenerse. En la segunda semana de diciembre, el viento cambió. Vino desde el norte con fuerza, y trajo algo más que frío. Trajo humedad. James fue el primero en darse cuenta. «El suelo está más blando», dijo, entrando en la cámara con las botas todavía húmedas. Ruth se apoyó contra la pared. La piedra estaba más fría de lo habitual. El fuego continuó ardiendo, pero el calor no parecía durar tanto como antes. La temperatura bajó 2 grados la primera noche. «Es el viento», dijo. «O agua», respondió. Al día siguiente, Ruth notó una pequeña cosa. Una de las piedras cerca de la esquina del muro sur estaba húmeda. Debajo de ella, la tierra estaba oscura. No estaba goteando, pero no fue una sequía. Nunca me había sentido así antes. James cavó una zanja poco profunda en la esquina. El pozo de drenaje parecía seguro, pero algo era diferente.
Si el agua está subiendo, tenemos que tirar la paja hacia acá. No va a llover, dijo, pero se descongelará. El cielo había estado gris durante días. La temperatura fluctuaba. El aire parecía llevar algo pesado, como una criatura esperando en la oscuridad. Ruth sugirió apagar la estufa por una noche, para probar. Mira cómo reaccionó la humedad. Fue un error. A la mañana siguiente, el termómetro marcaba 39 grados, pero el suelo estaba húmedo hasta el centro, y el muro este empezaba a mostrar signos de infiltración de agua. El heno de encima había filtrado humedad a través de la madera, no mucho, pero suficiente para transformar el calor en vapor frío. James pasó el día reforzando la pared con tierra seca, rellenando las grietas entre las piedras. Ruth cortó telas viejas y las ató a las grietas del techo. Hizo pequeñas cortinas improvisadas para mantener el calor fuera del fogón. En la tercera noche, la trampilla se hinchó. Las tablas habían absorbido la humedad. La tapa apenas se abrió. No podremos avanzar si esto continúa, dijo. Tendremos que dormir arriba esta noche. ¿Y qué pasa con el desperdicio de leña? No tenemos elección. Ellos subieron. La casa de arriba parecía sin vida. Gratis. Abandonado. Las ventanas eran opacas. La estufa de piedra tardó un rato en encenderse. El aire era más seco, pero también más brutal. Durmieron poco. Vestidos. Devotas. Temprano por la mañana, Ruth bajó las escaleras para revisar la cámara. Resbaló en el último escalón. La tela del techo estaba suelta, y el rincón donde dormían olía a moho. Ella no le dijo nada a James hasta el amanecer. Tenemos que resolver esto hoy, fue todo lo que dijo. Trabajaron en silencio. Abrieron pequeñas rejillas de ventilación en la parte superior del muro oeste para permitir la ventilación cruzada. Ajustaron la chimenea para forzar la circulación del calor. James colocó piedras calientes debajo de la plataforma, una vieja idea que recordaba haber oído en alguna parte. Ruth cavó un hoyo nuevo y más profundo en el rincón más bajo. Lo llenó de ramitas y piedras sueltas. Dejó un cubo allí. Al final del día, había agua en el fondo. Fue entonces cuando comprendieron. La tierra estaba sudando. No estaba lloviendo, pero el aire húmedo, atrapado por el heno y los cuerpos de los animales arriba, creó condensación. La cámara estaba viva, y como cualquier otro organismo, necesitaba respirar. No fue un defecto de diseño, fue un error de sincronización. Demasiado tiempo sin intercambio de aire, demasiado tiempo pasado parado bajo el calor. La solución fue paradójica. Abrir, abierto en pleno invierno. Deja que el viento cruce una vez al día. Corto, necesario, cruel. Lo hicieron. Al amanecer del día siguiente levantaron la trampilla. Dejaron que el viento los cortara durante 3 minutos. Ruth llevaba la cuenta del tiempo con el reloj de bolsillo de su padre, una de las pocas cosas que habían traído del este. El frío quemaba, pero se llevó la humedad. La noche siguiente, el termómetro volvió a subir. La piedra se secó. Los mofos son barú. Y por primera vez desde su construcción, la cámara parecía respirar con ellos, no en contra. El error casi les cuesta el refugio, casi los empujó a ambos hacia una casa que ya no era útil, pero no costó nada, porque lo corrigieron, rápidamente, en silencio, y aprendieron. Enero llegó como una sombra. El día 9 el cielo quedó completamente oscuro, gris, grueso, interminable. El día 10 la temperatura bajó más de 20 grados en 12 horas. El viento no solo soplaba, él estaba empujando. Al anochecer todo el valle tembló. En la casa de los Danton, las ventanas crujían bajo el peso de la nieve acumulada. La familia se reunió alrededor de la chimenea. La leña se consume como paja seca. Samuel rompió un banco por la mitad para mantener el fuego encendido. Su esposa lo miró sin decir nada. Los niños temblaban con todas las mantas que poseían. Esa misma noche, Ruth y James bajaron temprano. El fuego en la cámara llevaba horas ardiendo. Las piedras alrededor del horno estaban calientes al tacto. Afuera, la temperatura es de 38 grados. Interior, 53. James presionó su frente contra la pared de piedra. No por gratitud, pero en realidad, funcionó. Pero sabían que el resto del valle estaba a merced del destino. Al otro lado de la colina, Margaret King intentaba salvar a su hija de 2 años. La niña no había respondido desde el amanecer. La estufa se apagaba, y luego se volvía a encender con el viento.
La humedad se congeló en las mantas. A la mañana siguiente nadie salió. Las puertas estaban bloqueadas por la nieve, ventanas selladas por una gruesa capa de hielo. Durante 3 días, el pueblo se ocultó en sí mismo. El granero de los hermanos Bell parecía abandonado. No fumar. No hay sonido. Isaac Brennan comentó. Creo que están muertos ahí. Nadie estuvo en desacuerdo. Samuel Danton decidió que cuando la tormenta amainara, la atravesaría, al menos para recoger los cuerpos. En la noche del tercer día, el viento amainó durante 2 horas. Eso fue suficiente. Samuel se puso sus botas mojadas y se vistió con todo lo que tenía. 3 abrigos, 2 pares de pantalones y una manta de silla de montar a modo de capa. Salió con una linterna y se dirigió al granero. Me tomó un tiempo. En algunos lugares la nieve llegó hasta la cintura. Casi perdió el equilibrio 2 veces. Pensó que se congelaría antes de llegar, pero llegó. El granero estaba medio cubierto. No hay señales, sin huellas. Empujó la puerta para abrirla. Estaba atrapado. Se esforzó con el hombro. Se abrió. Dentro, silencio. Un calor tenue. Vapor fraco noir. Animales vivos. Calma. El heno había sido removido recientemente. Alimento disperso. «¿Hay alguien aquí?», dijo en voz baja. Fue entonces cuando lo oyó. La voz de un niño, viniendo desde debajo de la tierra. «¿Hay alguien ahí arriba?». Samuel casi se cae hacia atrás. Miró a su alrededor, y él vio una sección del piso con signos de desgaste. Un contorno sutil. Él tiró. La trampilla se abrió. Ruth apareció primero. Cabello recogido, rostro limpio, expresión tranquila. «Señor Danton». Samuel se quedó sin palabras. Ella parecía estar bien. Estamos bien», dijo ella. Después de una pausa, «¿Quieres entrar?». Él bajó. «Despacio. Ten cuidado». El calor lo envolvió como una manta cálida. Su cara empezó a hormiguear. Los dedos comenzaron a moverse nuevamente. James se levantó de un rincón donde estaba ajustando el pequeño horno. La luz de la lámpara bailaba sobre las paredes de piedra. En el rincón, mantas cuidadosamente ordenadas. Pan seco. Una tetera con agua tibia. Samuel miró a su alrededor, aturdido. «Hace calor. 55 anoche», dijo Ruth señalando el termómetro. Le tomó un tiempo comprenderlo. Luego se sentó. «Creímos que estabas muerto». James asintió. Ninguna reacción. «En nuestra casa hace un frío que pela dentro. La leña, ya estamos quemando cosas de la cocina». Silencio. Samuel continuó. «La pequeña de Margaret, no sé si logrará pasar la noche. Y hay gente que no ha dormido durante días». James miró a Ruth. Ella lo miró. «Eso es todo». Al día siguiente, antes del amanecer, Samuel regresó, esta vez con la hija de Margaret en su regazo, cubierto hasta los ojos. Ruth abrió la trampilla. La niña pasó la noche allí, en tierra seca, bajo 3 mantas. La fiebre desapareció. Samuel se quedó allí, sin decir nada, mientras el calor hacía que su cuerpo recordara lo que era sentir sus pies. Cuando amaneció, Ruth preparó café en una pequeña tetera. Santiago partió 2 panes por la mitad. Le dio uno a Samuel, otro más para el niño. Nadie dijo gracias. Nadie lo necesitaba. Afuera, el valle aún dormía bajo la nieve. Pero allí, debajo del granero, algo había cambiado. Alguien lo sabía. Alguien lo había visto. Y pronto, vendrían otros. Cuando el viento amainó, 2 días después de la visita de Samuel, la noticia se difundió como todo se difundió en aquel valle. Lento, pero seguro. Están vivos. El granero tiene una habitación. Hace calor. Duermen abajo. Sobrevivieron. Algunas personas todavía fruncen el ceño. No debería durar mucho tiempo. Esto no es vida. ¿Dormir con un animal encima? Eso es una barbaridad. Pero nadie lo dijo en voz alta, porque las casas todavía temblaban, y las reservas de leña se estaban agotando más rápidamente que el clima frío. En la mañana del 5.º día, Isaac Brennan apareció en el granero. James escuchó el sonido de los cascos antes de ver la figura. Isaac se bajó del caballo tosiendo ya. Sus manos temblaban, y su barba estaba cubierta de hielo. Ruth abrió la trampilla sin decir nada. Allá arriba, Isaac vaciló. Luego bajó, paso a paso. «Vine para saber si puedo traer a mi padre», dijo sin mirarlo a los ojos. «¿Tienes fiebre?», preguntó James. «Tiene frío». Silencio. «¿Puedes traerlo?».
La tarde siguiente Margaret King llegó con su hija en brazos. Él no preguntó, él solo miró. Ruth le hizo espacio. Extendió otra manta. Dejó el rincón más cercano al horno. Margaret se sentó en el suelo. La niña estaba durmiendo, sin temblores. No hay sibilancias en el pecho. Nos reímos de ti, dijo sin mirar a nadie. Nos reímos, y ahora aquí estamos. James estaba cortando trozos de madera con una navaja de bolsillo. Ruth atendió el fuego. Estábamos construyendo una habitación, respondió. Al día siguiente llegaron los Corcrans, una pareja y 3 niños. Por otro lado, las lentes Barlow, 2 más. El espacio no era grande, pero fue suficiente. Cada familia trajo lo que pudo. Un trozo de pan, 1 litro de leche, mantas, una tetera. Todo fue sumado. La cámara ahora respiraba con muchos, pero se mantuvo estable. Alguien sugirió hacer un fuego durante el día. Ruth se negó. Una vez por noche, igual que antes. Ellos obedecieron, no porque ella estuviera a cargo, pero porque entendieron. Allí, controlar el calor era algo más que una cuestión de comodidad. Se trataba de supervivencia. Los niños dormían bien. Los ancianos dejaron de toser. Al principio el silencio en la cámara era extraño, pero entonces parecía justo. Todos allí tenían dudas. Y ahora estaba sentado sobre la prueba de que se había equivocado. No había ninguna ironía. No hubo ningún, te lo dije, solo el calor de las piedras. Y la lección está grabada en cada pared. Al 8º día, alguien intentó hacer un cumplido. Esto es brillante. James simplemente respondió. Es práctico. Margaret estaba observando todo. Ella estaba sentada en el borde de la trampilla con un cuaderno en su regazo. Hizo bocetos, cosas de los medios. Anotaba. Quiero construir algo así en el verano. No tienes que hacer lo mismo, dijo Ruth. Pero quiero entender, quiero aprender. Isaac, que antes había hablado de pulmones húmedos y tumbas cavadas demasiado profundas, ahora preguntó sobre la pendiente del pozo, el tamaño de las piedras y el tipo de arcilla utilizada en las paredes. ¿Puedo copiarlo? No tiene dueño, respondió James. Las familias permanecieron allí hasta que el clima les permitió regresar. Cuando subieron, uno por uno, el granero parecía completamente diferente, no por la apariencia, pero por el peso de los recuerdos. Regresaron a sus fríos hogares con una nueva forma de ver las cosas, no más con desprecio, pero con comprensión. Algunos comenzaron a cavar el mes siguiente, otros solo hicieron promesas, pero ya nadie se reía, ni siquiera bajó la mirada al pasar junto a sus hermanos. El granero, una vez visto como un error, ahora era un punto de referencia. La primavera llegó lentamente. Primero, el agua que corre por los tejados. Luego, el sonido de la tierra al romperse. Por último, el heno secándose al sol. Los hermanos subieron una última vez antes del deshielo total. La cámara estaba seca, las piedras firmes. El horno está intacto. James despejó los corners. Ruth puso el termómetro dentro de la caja de herramientas. Sin gestos ceremoniales. Solo rutina. En el pueblo algo había cambiado. Isaac Brennan cavó un nuevo sótano, esta vez debajo del cobertizo de herramientas. Él utilizó piedra. Él utilizó lo que había aprendido. Lo hizo a su manera, pero con los mismos principios. Nunca pensé que esa piedra fría pudiera salvarnos, dijo, sosteniendo un nivel de madera en sus manos. Margaret King construyó un refugio lateral en la casa, no bajo tierra, sino semienterrado, con ventilación cruzada y aislamiento con barro y paja. La llamó la habitación de invierno. Cuando mi hija crezca, dijo, quiero que sepa que un refugio es más que solo paredes. Lo que importa es lo que se aferra a algo. Samuel Danton hizo poco ruido, pero empezó a almacenar piedra en lugar de leña. Empezó a preguntar sobre los tipos de suelo, y nunca más habló de locura. En la tienda, el señor Kenny ahora vendía pipas de arcilla y cal viva. Mucha gente me lo pregunta, dijo sin mirarlos a los ojos. Nadie dio crédito abiertamente a los hermanos, pero todo el mundo lo sabía. Su cabaña se convirtió en un punto de observación. Algunos vinieron solo para ver el granero. Permanecieron en silencio, caminando. Me quedé sin decir una palabra. Ruth y James no recibieron ningún honor, ni siquiera querían hacerlo. En verano reconstruyeron parte de la valla, repararon la puerta principal de la casa, reunieron herramientas. La cámara permaneció cerrada durante meses,
pero estaba allí, como una raíz. En el pueblo empezó a circular una frase. Nadie supo quién lo dijo primero. No cavaron para esconderse, cavaron para sobrevivir. El otoño siguiente, 4 nuevas familias comenzaron las excavaciones, cada uno con una razón, cada uno con un rasgo heredado de esa habitación enterrada en medio de la nada. Algunos salieron mal, hubo un colapso, una inundación, pero nadie volvió a aquella vieja certeza, la certeza de que lo que hacían los demás era correcto. Ahora bien, hubo otra medida, lo que resiste el frío. No fue inventado, no fue rebelión, fue solo una idea que nadie tuvo el coraje de probar primero. Entierra un cuarto, apaga el sonido, mantener caliente. No se veía bonito, no estoy seguro, no es normal, pero funcionó. Y cuando el hielo cubrió el valle, cuando el viento pasaba por las casas, cuando el orgullo necesitaba ser silenciado, fueron 2 hermanos, jóvenes, tranquilos y desacreditados, quienes mostraron el camino, sin levantar la voz, sin cobrarle a nadie. Ellos simplemente se quedaron allí parados, mientras todo alrededor temblaba, y a veces, eso es todo lo que se necesita para cambiar el curso de todo un invierno.